duda la imagen del día. Muy buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Era Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, durante la ofrenda floral a Rafael Casanova. Luego volveremos a contarles que el separatismo homenajea a un señor que ni mucho menos fue independentista, pero esa es otra cuestión. El caso es que el señor Torra y su séquito estaban entregando esas flores ante la estatua de Rafael Casanova y en ese instante sonaba el himno de España desde un hotel apenas a 100 metros de donde se estaba realizando ese acto oficial de la Generalitat de Cataluña. Los Mossos de Escuadra, por cierto, ya han identificado a los responsables, a los autores de poner el himno de España. Han negado que les hayan atribuido los Mossos a estos señores un presunto delito de desórdenes públicos. Tan solo los han identificado. Ha sido la imagen del día y luego vamos a abordar a partir de las 6:30 con Laura Fábregas todo lo que ha acontecido y sigue aconteciendo en este Día de Cataluña, la Diada 2019. De momento una cosa parece evidente: menos respaldo, menos seguimiento que en anteriores ediciones. Hay una división evidente dentro del separatismo catalán. Saben ustedes que Esquerra Republicana ha optado por una vía de templar las aguas con el gobierno de España, mientras que Junts per Catalunya, el señor Torra, siguen teniendo como objetivo prioritario e inmediato la independencia de Cataluña. Esquerra lo que espera es que su buena sintonía con Pedro Sánchez, con el gobierno de la nación, pueda luego tener el premio de un indulto para los presos golpistas una vez que conozcamos la sentencia del 1 de octubre. Esa sentencia del Supremo la vamos a conocer en la primera quincena de octubre del próximo mes, es decir, dentro ya de muy poquito. Luego les ofreceremos imágenes de cómo está ahora mismo la capital catalana, en la que decimos que hay menos asistencia que en anteriores ediciones. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Torra. Volem ser ciutadans per voluntat, per adhesió a un projecte de país que ens satisfaci. Els pobles formen part dels estats per dues vies, per voluntat o per imposició, per adhesió o per repressió. I hi ha una sola manera de resoldre aquesta disjuntiva, que és exercint el dret d'autodeterminació, un dret que pertany únicament i exclusivament als pobles, i tenen tot el dret d'exercir-lo. Bueno, siguen con la farsa, es evidente, en el caso del señor Torra. Hablábamos antes de Rafael Casanova, ese señor a quienes homenajean todos los separatistas. El resto de partidos también lo hace, por cierto, los que no son separatistas, pero es que Casanova jamás fue independentista. Era el consejero jefe de la ciudad de Barcelona cuando en 1714 las tropas borbónicas estaban asediando la ciudad. El señor Casanova se negó a rendirse, se negó a entregar Barcelona a las tropas borbónicas en el contexto de la guerra de sucesión. Las tropas borbónicas las encabezaba Felipe V. Esta es una historia bastante sencilla de contar. Los historiadores como José Javier Esparza, Fernando Paz, pues obviamente les van a dar más detalles que un servidor, pero el separatismo, de manera increíble, siguen considerando a Rafael Casanova uno de los suyos. En fin, el mito de 1714. Las juventudes de la CUP, los cachorros de Arran, han subido el tono de la jornada quemando, lo están viendo en estos momentos, fotos, retratos de su majestad Felipe VI. Esto ha ocurrido hace unas horas en el centro de Barcelona. Como era de esperar, pues algunos incidentes, como en las anteriores ediciones de la Diada, se iban a producir. Y esto ha sucedido, como decimos, a pocos metros de donde se estaban realizando los actos oficiales. Esa es, por cierto, la Catedral de Barcelona. A las puertas de la Catedral, los radicales de la CUP, Juventudes de Arran, estaban quemando retratos, fotos de su majestad Felipe VI. Luego abordaremos, como hemos dicho anteriormente, a partir de las 6:30, todo lo que ha acontecido en esta Diada 2019 con Laura Fábregas, periodista de Crónica Global. Vamos ahora hasta el Congreso de los Diputados, porque allí esta mañana se ha celebrado un debate en la Cámara Baja. Ya ayer conocíamos el enésimo desencuentro entre Partido Socialista y Podemos. Hoy se han tirado
prácticamente todo lo que tenían a su mano, no de manera literal, Sánchez y Pablo Iglesias. Si uno ha visto toda la retransmisión de lo que ha acontecido en la carrera de San Jerónimo, podría pensar que Sánchez está totalmente acorralado, porque ha recibido ataques del líder de Podemos, del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, del líder del PP, Pablo Casado, también lógicamente de Santiago Abascal. Desgraciadamente, estos debates parlamentarios tienen poca audiencia. Si tuviesen la misma audiencia que, por ejemplo, cosechó el debate antes de las elecciones generales en A3 Media, les aseguro que la popularidad del señor Pedro Sánchez caería, y bastante, porque hoy ha estado bastante dubitativo, muy nervioso y no sabía qué responder a Iglesias. El líder de Podemos le ha acusado de no haberle llamado desde la última oferta del mes de julio. Vamos a escuchar un momento del rifirrafe que mantenían Sánchez e Iglesias. Lo que ha ocurrido después del 28 de abril es que usted ha dicho que se quiere incorporar al Gobierno de España no para unir sus fuerzas con el Grupo Parlamentario Socialista, sino porque quiere controlarnos, porque dice que no se fía. Eso es lo que tendrá usted que explicar. Hoy tengo la sensación, señor Sánchez, de que cuando usted propuso ese gobierno de coalición no lo decía en serio. Porque cuando alguien propone algo en serio, la propuesta no dura 3 días, porque un gobierno de coalición no se negocia en 3 días. ¿Usted cree que es serio negociar en 3 días un gobierno de coalición? Lo lógico es que esa propuesta que hizo usted, una vez que yo acepté el veto, se hubiera mantenido. Lo que pienso ahora es que a usted le descolocó que yo me retirara. Y usted estuvo simulando que proponía un gobierno de coalición que en realidad no se creía. ¿Sabe, señor Sánchez? Hay algo mucho más importante que la ideología o la coherencia de un presidente, y es su palabra. Desgraciadamente muchas veces pesan más cómo se cuentan las cosas que los propios hechos. Esto que ahora se pone tan de moda de el relato, la narrativa, quienes están dominando la sucesión de los hechos, quienes cuentan lo que acontece, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados esta misma mañana. Bueno, Sánchez sigue con su narrativa y con su relato, pidiendo al resto de fuerzas que dejen ya el bloqueo. España, señorías, necesita grandes transformaciones basadas en grandes consensos, y para lograrlo es imprescindible que se inicie la legislatura, que los principales partidos de la oposición abandonen el bloqueo y que se construya un gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril. Hoy es día 11 de septiembre y aún quedan 12 días para el 23, que es la última oportunidad que tiene señor Sánchez de convertirse en presidente del gobierno, no en funciones, sino con todas las letras. 12 días en los que podría sonar el teléfono del señor Iglesias o que Sánchez llamase al líder de Podemos, pero según lo que hemos visto esta mañana, las posiciones están alejadas. Aún así, el señor Iglesias ha dicho que va a llamar a Sánchez. No podemos descartar, ayer dijimos 99,9% que vamos a elecciones generales. Bueno, dejamos esa mínima posibilidad, esa ventanita, esa puerta algo abierta, 0,1%, porque Iglesias ha dicho que va a llamar a Pedro Sánchez. El líder de Podemos va a llamar al presidente del gobierno en funciones, a ver si se ponen de acuerdo. Nosotros seguimos manteniendo que el 10 de noviembre va a haber elecciones generales, sobre todo porque es Sánchez el que está deseando ir por 4ª vez en 4 años a comicios generales. No quiere ir bajo ningún concepto el señor Iglesias, que ya en las encuestas vaticinan que sacaría un peor resultado. Así se lo ha dicho en la Cámara Baja el propio Sánchez. Si se acuerdan, hace algunas semanas ustedes eran muy críticos con el Movimiento 5 Stelle. Y sin embargo ahora el partido que es su referente en Italia, el Partito Democrático, ha hecho un gobierno de coalición con el Movimiento 5 Stelle. Le aseguro que ha habido mucha más dureza y mucha más aspereza entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Stelle que entre ustedes y nosotros. Y creo que hay 2 lecciones muy interesantes de la política italiana que usted, señor presidente, debería tener en cuenta. Una: es preferible siempre un gobierno de coalición antes que una repetición electoral. Segunda lección italiana: la gente no ve bien cuando alguien trata de adelantar unas elecciones para obtener ventajas electorales. Eso es lo que le ha pasado a Salvini, que al final se ve con que no tiene tantos apoyos como creía y se encuentra con que el Partido Democrático y el Movimiento 5 Stelle han construido un gobierno de coalición. Por la tribuna de oradores también ha pasado el líder de Vox, Santiago Abascal, a propósito de eso que se está hablando en los últimos días, las últimas semanas, de España Suma, una coalición
en teoría la quiere liderar el Partido Popular, en la que también estarían Ciudadanos y Vox. Ya han dicho ambas formaciones que ni hablar, que esto de ir los tres juntos ni mucho menos va a ser así, entre otras cosas, y esto ya lo aporto yo, porque hay grandes diferencias programáticas entre Vox y Ciudadanos. Ayer teníamos el ejemplo de la eutanasia. El propio Rivera admitía que él está con Podemos y con el Partido Socialista en esta cuestión. Son muchas las diferencias entre Vox y el partido de Albert Rivera. Abascal, en la tribuna de oradores, ha empleado un término que a mí me ha hecho cierta gracia: Bruselas suma, para referirse a PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Por eso la discusión hoy aquí no puede esconder el hecho de que en lo importante ustedes coinciden. Incluso en el fragor del debate hoy, el señor Casado decía que usted defiende las mismas políticas migratorias que defienden ellos. Efectivamente, 24 millones más de euros para MENAS ha anunciado la Comunidad de Madrid ayer mismo. Ningún ciudadano será capaz de distinguir entre la Unión Europea de Sánchez, la del señor Casado, la del señor Rivera o la del señor Iglesias. Más burocracia institucional, más intervencionismo económico, ideológico y más ingeniería social. Me parece muy bien que estén ustedes de acuerdo. Lo que no se entiende es por qué no van juntos a las elecciones. En lugar de ese España suma que andan proponiendo a diestro y siniestro y en el que no están de acuerdo ni ustedes mismos, propongan el Bruselas suma y se juntan todos ustedes. Nosotros, esos a los que el señor Sánchez ha dibujado como los enemigos de Europa, queremos el modelo de los fundadores de la Unión Europea, un club donde las naciones quieran estar y no un lugar donde se persigue, una especie de pacto de Varsovia, donde se persigue al que se quiere marchar. El pacto de Varsovia, hablaba Abascal de la historia reciente europea, comparaba el pacto soviético de Varsovia con la actual Unión Europea. Son ya muchos intelectuales en otros países, también en España, pero en otros países europeos, que hablan refiriéndose a los señores de Bruselas, a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, sobre todo a la Comisión Europea que preside Jean-Claude Juncker, que es una especie de Unión Soviética moderna, una Unión Soviética europea. ¿Y por qué dicen esto? ¿Por qué lo comparan con el Pacto de Varsovia o con la propia Unión Soviética? Porque cada vez más se perciben en muchos países, Hungría, Polonia, Reino Unido con el Brexit, en Francia, en Alemania, en Italia, también ahora en España, desde que Vox ha llegado a las instituciones, se percibe un malestar con las élites, con las oligarquías europeas que tratan de imponer a macha martillo sus políticas al resto de los países, que tratan de eliminar las tradiciones, tratan de eliminar las cosas por las que esas naciones han sido grandes. Quieren hacer una especie de Estados Unidos de Europa en la que disolver a todas esas naciones que, si es cierto que tienen y tenemos puntos en común, pues también es cierto que tenemos nuestras diferencias y particularidades, y todo eso es lo que el globalismo quiere eliminar. Para esto entendemos que ha llegado Vox a las instituciones, al Congreso, y lo que hemos escuchado del señor Abascal en 40 años, díganme ustedes si algún político, algún líder de alguna formación ha hecho lo que acaba de hacer el señor Abascal: señalar a todos los grupos que tienen más escaños que el propio partido de Vox, Ciudadanos, PP, PSOE y Podemos, y decirles que formen una coalición de Bruselas suma. Lo que viene a decir de fondo es que todos comparten ese entusiasmo europeísta. Unamuno ya en los años 20 y 30 hablaba del papanatismo europeísta. No me quiero ni imaginar si el genial escritor y pensador vasco viviese en nuestros días y viese la adhesión ciega que tienen muchos políticos con Bruselas. Cuestionar la Unión Europea no quiere decir que uno sea anti-europeo o eurófobo, como rápidamente salen a insultar los perros guardianes de la corrección política, ni mucho menos. Al contrario, quienes están preservando la identidad de los pueblos europeos son, por ejemplo, el señor Orbán en Hungría, en Polonia, Alternativa por Alemania, en Alemania, y tantos otros que son calificados como ultraderecha, racistas, xenófobos, etcétera, por los medios de la corrección política. Le preguntaban a Iván Espinosa Los Monteros antes del comienzo de este debate si cree que vamos a ir a elecciones. Ha dicho esto. Bueno, pues si es así, realmente yo creo que no lo veremos hasta el final, pero si es así, desde luego Vox está preparado, está en su vía libre. El 6 de octubre tenemos un gran acto en Vista Alegre, donde hemos colocado 10.000 entradas en cuestión de una hora. Yo creo que es sintomático de que si es así, a Vox le irá bien.
¿Y qué hay de Pablo Casado? El señor Sánchez desde la tribuna de oradores le ha dedicado algunas palabras gruesas, sobre todo se ha mofado de él, cuando Casado denunciaba la manipulación, dice, de Tezanos al frente del CIS. Recordemos que fue Pedro Sánchez quien nombró director del Centro de Investigaciones Sociológicas a José Félix Tezanos, un señor militante del Partido Socialista, estaba dentro del organigrama del PSOE y ahora está a sueldo del gobierno del Partido Socialista dirigiendo el CIS, dirigiendo las encuestas. Casado hablaba de la cocina de Tezanos, de que las encuestas las preparaba para orientar el voto a favor del Partido Socialista, algo que aquí, por cierto, siempre hemos dicho, que por un lado se pulsa a la opinión pública y por otro se orienta al voto de manera interesada y partidista. Y esto no debería ser así porque el CIS es una institución pública que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Bueno, pues Sánchez se reía de Casado y le decía que en realidad el CIS le había dado al PP mejor resultado del que finalmente obtenía el pasado 28 de abril. La verdad que en este sentido el señor Sánchez no ha mentido ni muchísimo menos. Vamos a ver la comparecencia de Pablo Casado, líder del Partido Popular. Usted viene a exigir todo a cambio de nada, a perdonarnos la vida a cambio de que alarguemos la suya, a que le hagamos presidente por nuestro bien, a convertir a sus adversarios en sus súbditos. Y eso no puede ser, porque ¿sabe qué, señor Sánchez? El hábito no hace al monje. Por muchos asesores que tenga de imagen, por mucha atrezo, por mucho avión, por mucha foto, ya ha quedado claro que usted quiere elecciones y que no da la talla para el puesto que ocupa. Usted ya es el peor presidente de la historia de la democracia. Lo que espero es que sea más breve. Bueno, una noticia de última hora que acabamos de conocer. Su Majestad el Rey Felipe VI, cuyos retratos y fotografías hoy han quemado los cachorros de la CUP de Arran en Barcelona con motivo de la Diada. Su Majestad Felipe VI mañana va a recibir a la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Meritxell Batet, en el Palacio de la Zarzuela. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque no habrá investidura. Esta noticia que acabamos de conocer va a propiciar la llamada in extremis de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, a Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones. Lo más probable es que efectivamente vayamos a elecciones el próximo 10 de noviembre, que Sánchez, este 23 de septiembre en el Congreso de los Diputados, ni siquiera se presente a la investidura. Yo lo dijeron hace unos días los líderes del Partido Socialista, si no hay un acuerdo con Podemos por escrito, no se va a presentar Sánchez a esa investidura, la tercera sería ya en el Congreso de los Diputados. De esta forma, el rey, como hemos dicho, cita a la presidenta del Congreso, la cita mañana en el Palacio de la Zarzuela a las 9 para definitivamente constatar que no va a haber investidura. Vamos con más asuntos relativos a lo que ha sucedido en la Cámara Baja esta mañana. Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular. Vamos a escucharla. Si hay una sentencia condenatoria, que no sé si la va a haber o no, pero si la hubiera, o sea, lo que veríamos es no solamente que esta gente está dispuesta a gobernar con exdelincuentes, como han demostrado en Navarra, sino que además estarían dispuestos a buscar el apoyo, como lo están haciendo, de delincuentes en ejercicio, delincuentes en activo. O sea, yo creo que no somos conscientes de la profunda anomalía que esto supone, de la profundísima gravedad y el profundo, digamos, desprecio a nuestro ordenamiento democrático que esto supone. Y hay días en los que queda de manifiesto. Y su silencio en el día de hoy realmente a mí me parece intolerable e insisto, sobre todo por los constitucionalistas catalanes. Sánchez busca el apoyo de delincuentes, decía la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. En una línea muy parecida, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, recordaba a Sánchez que lo que está haciendo ahora mismo es lavarle la cara a Torra y a Otegi, al tiempo que acusa, dice Rivera, a PP y a Ciudadanos de extremistas, de ultras. Vamos a verlo. No se gobierna con los que no condenan el terrorismo, señor Sánchez. No se gobierna en Navarra con los que han intentado destruir este país. Usted ha hecho una cosa muy grave, que es criminalizar a los constitucionalistas de Ciudadanos o del Partido Popular y a sus votantes y limpiarle la imagen a Otegi, a Torra y sus compañeros que quieren destruir este país. El mundo al revés. Los que queremos el bien de este país, con nuestras divergencias legítimas, criminales, criminalizados, fascistas, fachas, todo lo que nos han dicho estos días. Pero Torra y Otegi, demócratas, hombres de paz que se pasean en la diada o que pactan con ustedes los gobiernos. Ese es el plan de Sánchez.
Es un discurso que no es nuevo en el señor Rivera, pero está muy bien siempre echárselo en cara al señor Sánchez para que los españoles escuchen y vuelvan a comprobar quiénes son los socios prioritarios del líder del Partido Socialista. Está muy confiado en que cuando vayamos a elecciones el próximo 10 de noviembre, el PSOE sacará un mejor resultado del que cosechó el pasado 28 de abril. Lo hemos comentado hace 1 o 2 minutos. El rey, Su Majestad Felipe VI, mañana va a recibir en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, tras constatar que no va a haber legislatura, investidura, que Sánchez no se va a presentar a esa investidura el próximo 23 de septiembre. Ya ni siquiera el jefe del Estado, Felipe VI, confía en que pueda haber formación de gobierno, por mucho que en las próximas horas el señor Iglesias se reúna con Pedro Sánchez in extremis. Vamos ahora también con Rivera, otro momento destacado de la mañana en el Congreso. El líder de Ciudadanos invitaba a Sánchez a una reunión para hablar de aplicar, dice, de nuevo el 155. Me parece alucinante que el presidente de la Nación, aunque sea en funciones, no tiene nada que decir sobre la aplicación de la Constitución en un territorio donde el presidente autonómico llama a la desobediencia. ¿No le parece a usted grave que un presidente autonómico llame a la desobediencia civil? ¿Tenemos que ver otra vez cómo cometen delitos o evitamos los delitos? ¿Aplicamos la Constitución antes de que cometan delitos o después de que lo cometan? ¿Vamos con el Código Penal y los jueces o con la política y la Constitución? No, señor Sánchez, yo le vuelvo a preguntar. ¿Acepta usted que mañana, esta tarde, cuando usted y su agenda pueda, nos reunamos más allá de nuestras discrepancias para dialogar sobre qué asuntos, qué competencias deberíamos pensar en cómo aplicar el 155? Esto no es una broma, esto no es un chascarrillo, nos estamos jugando la unidad de nuestro país. ¿Y qué piensan otros líderes de otras formaciones de la izquierda? Por ejemplo, el señor Alberto Garzón, Izquierda Unida, que anteriormente era una formación que iba a los comicios de manera independiente hasta que concretó en el pacto de los botellines, así se denominó, con Pablo Iglesias en la primavera del año 2016, ese pacto de los botellines, pues al final parió una coalición de Unidos Podemos, ahora se llama Unidas Podemos, pero no fue fructífera porque Izquierda Unida y Podemos en coalición sumaron lo mismo que 6 meses antes había sumado Podemos de manera autónoma. Alberto Garzón dice que si no se vuelve a la oferta de julio no va a haber gobierno. Aquí lo que hay que hacer es muy práctico. O sea, hay una petición por el grupo mayoritario de nuestro grupo confederal, que es Podemos, legítima y razonable de entrar al gobierno de coalición, y si no hay acuerdo entre ese espacio y Podemos y el Partido Socialista, no hay investidura. Por lo tanto, hay que ser prácticos, hay que conseguir un acuerdo. Yo creo que ahí le toca ceder al Partido Socialista, insisto, volver a lo de julio, retomar la negociación por donde se quedó y tendríamos ya un camino necesario para no frustrar a la ciudadanía y para no darle una segunda oportunidad a la derecha. Otro de los momentos más destacados de la mañana lo veíamos cuando la señora Dolores Delgado, la ministra de Justicia en funciones, mantenía un acalorado debate, una discusión con Javier Ortega, el secretario general de Vox. ¿A propósito de qué asunto? Bueno, pues de las palabras de este último, que pronunció este lunes, sobre la violencia de género. Dijo Ortega que la violencia de género es una gran farsa. Ya saben ustedes que Vox habla de violencia intrafamiliar. Dicen que la violencia no tiene apellidos, la violencia es siempre violencia, que no se puede catalogar de violencia machista o de violencia de género. Vamos a ver ese momento tenso, sin duda, en el Congreso, Dolores Delgado y Javier Ortega. Antes de contestarle a su pregunta, me va a permitir que le recuerde 2 cifras. 40 mujeres asesinadas por la violencia machista en lo que va de año, 1.015 mujeres asesinadas desde que hay estadísticas. A eso usted le ha llamado una gran mentira. Y eso, déjeme usted que le diga, señor Ortega, eso es una gran infamia para las víctimas y los familiares de las víctimas de esa violencia machista. Señora ministra, la violencia no tiene género. La violencia es violencia y la combatiremos siempre que se produzca. Bueno, pues a propósito de este asunto, luego lo veremos en Andalucía, porque Vox ha conseguido que PP y Ciudadanos, el gobierno andaluz, de Juanma Moreno Bonilla y Juan Marín, haya puesto en marcha ese teléfono contra la violencia intrafamiliar.
es decir, que ya no se habla de violencia de género, sin duda es un logro del partido de Santiago Abascal en Andalucía. Pero vamos ahora con lo que sucedía ayer en el Congreso a propósito de las nuevas comisiones. Va a haber 8 nuevas comisiones, no 7, 8 nuevas comisiones, y el único partido que se ha opuesto a este despilfarro económico en la Cámara Baja ha sido Vox. Ayer comparecía Iván Espinosa de los Monteros de la tribuna de oradores del Congreso para oponerse, como decimos, a la creación de 8 nuevas comisiones. Las comisiones son las siguientes: la de violencia de género, la de protección de la infancia, la de seguridad vial, la comisión mixta de control parlamentario de Radio Televisión Española y sus sociedades, la comisión para la auditoría de la calidad democrática, el estudio del problema de las drogas y objetivos de desarrollo sostenible. También la otra comisión es la que se refiere a los pactos de Toledo. Vamos a escuchar al propio Espinosa de los Monteros argumentando que todo esto no era más que un despilfarro. Creo que lo de España Suma está claro que es una trampa al PP, que necesita una marca nueva. La suya está un poco quemada, yo lo entiendo, pero nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en un proyecto muy distinto, como acabamos de ver. Nos hemos quedado bastante solos ante el tricentrito de PP, PSOE y Ciudadanos, que se han puesto, como digo, muy nerviosos. Nosotros estamos en otra cosa, entendemos la política de otra manera, tenemos unas ideas completamente divergentes y creo que hay cada vez más españoles que piensan como nosotros y, por tanto, por eso digo que afrontaríamos esas nuevas elecciones, en caso de producirse, con bastante optimismo. Bueno, se refería en estas imágenes que veíamos Iván Espinosa de los Monteros, el secretario general de Vox, mejor dicho, el portavoz de Vox en el Congreso, a esa propuesta del PP de España Suma. Pero en cualquier caso, Iván Espinosa ayer subía a esa tribuna de oradores para oponerse con rotundidad a la creación de esas nuevas 8 comisiones en la Cámara Baja. Y hoy, que es 11 de septiembre, no solamente es el Día de Cataluña, sino que es el aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 de las Torres Gemelas. El grupo terrorista yihadista Al-Qaeda estrellaba 2 aviones de pasajeros contra ese símbolo no solamente de la ciudad de Nueva York, era un símbolo de Estados Unidos y seguramente uno de los edificios más conocidos del mundo, las Torres Gemelas. Ese ataque terrorista conmovió al mundo y las cosas en el plano internacional cambiaron. ¿Y de qué manera? Porque 2 años después la administración Bush invadía Estados Unidos, invadía Irak, acusando a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva, algo que jamás han podido demostrar. Y la pregunta que cabe lanzar al aire es si Irak hoy es una nación más segura que antes de la invasión norteamericana en la primavera del año 2003. Pues seguramente la respuesta sea que no, que Irak ha sufrido muchísimo desde 2003 por la propia invasión, pero también por la llegada de grupos yihadistas de otros países y también por el surgimiento de nuevos grupos dentro de Irak. Sin duda fue terrible ver esas imágenes de las Torres Gemelas, cómo caían, y Estados Unidos desde ese día le declaró la guerra primero a Afganistán y después a Irak. Y hoy, 11 de septiembre, también hay que conmemorar otro aniversario, el del golpe de Pinochet, la caída de Salvador Allende, presidente chileno, 11 de septiembre del año 1973. Las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado contra el presidente socialista Allende. Este señor se encerró con unos pocos leales en el Palacio de la Moneda. Están viendo imágenes del bombardeo. Era la sede presidencial. Mientras tanto, el ejército procedió a controlar los puntos neurálgicos de todo el país. Los militares conminaron a Allende a rendirse, pero este se negó. Por lo tanto, aviones militares bombardearon, como decimos, el Palacio de la Moneda. Allende optó por suicidarse, no como se ha mantenido durante muchos años, que fue asesinado por la CIA o por los propios militares chilenos. Salvador Allende se suicidó. Veterano militante socialista, Allende había llegado al poder en 1970 al frente de una coalición de izquierdas, la denominada Unidad Popular. La victoria de Allende fue muy estrecha, apenas por 39.000 votos de diferencia, pero pudo conquistar la presidencia y anunció un programa
muy claro: estatalización de los sectores claves de la economía, radicalización de la reforma agraria, nacionalización completa del sector del cobre, aumento general de salarios, emisión masiva de moneda y congelación de los precios de los productos de uso cotidiano. Era lo que él denominaba la vía chilena al socialismo. El déficit público se multiplicó por 3 y a finales del 71 ya había desabastecimiento en los mercados. Por ello comenzaron las manifestaciones mientras la izquierda radical agitaba las calles. ¿Y qué hizo Allende en ese momento sin duda complicado? Pues extremar su política e invitar a Fidel Castro a Chile, lo que significó sin duda un giro ya definitivo de su política socialista mirando a La Habana. La atmósfera de revolución era evidente y la situación del país insostenible. Un decrecimiento económico del 5,57%, una inflación del 606%, una caída salarial media del 38,6% y en 2 años y medio pues Chile estaba arruinado. Ese fue el golpe, como decimos, que triunfó gracias al militar Augusto Pinochet. Y nos vamos ahora no a conmemorar ninguna efeméride. Hemos visto el 11 de septiembre en Estados Unidos, el de Chile del año 73, pero hay que hablar del Brexit porque el Tribunal de Apelación de Escocia, la máxima instancia judicial de ese territorio, ha declarado hoy ilegal la decisión del primer ministro británico Boris Johnson de suspender el Parlamento en el periodo previo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea fijada para el 31 de octubre. Los 3 jueces que componen la Corte de Apelación de mayor rango de Escocia revocan así un fallo anterior emitido a principios de mes que dictaminó que el cierre sí se ajustaba a la legalidad. Los abogados de la acusación, compuesta por más de 70 parlamentarios que se querellaron contra el gabinete conservador, argumentaron que la decisión de Johnson de suspender el Parlamento durante 5 semanas fue legal y viola la Constitución, ya que fue diseñada para sofocar el debate parlamentario sobre el Brexit. Vamos a hacer una pausa. Antes de hacer una pausa, me gustaría que fuésemos hasta Cataluña. Vamos a ver imágenes de cómo están las calles de la capital catalana, de Barcelona. Hoy, 11 de septiembre, día de Cataluña, la Diada, que es como se conoce allí, a la fiesta autonómica, a la fiesta regional. Nos vamos a negar siempre a decir que se trata esto de la fiesta nacional de Cataluña, porque Cataluña no es una nación. Cuando vemos los planos cortos, observamos, estos no, pero cuando son en picado, vemos que la asistencia a esta Diada es mucho menor que la de anteriores ediciones. En unos minutos estará con nosotros Laura Fábregas, de Crónica Global, para analizar todo lo que está aconteciendo, como decimos, en este Día de Cataluña, en el que la división en el seno del separatismo es más que evidente. Esquerra Republicana pues ha adoptado una postura de templar las aguas, de olvidarse de momento de su objetivo de lograr la independencia, de establecer la República Catalana. El cortoplacismo para Esquerra es evidente, en tanto que lo que desean en estos momentos es que se forme gobierno en España entre el Partido Socialista y Podemos, para lograr, cuando conozcan, y conozcamos todos, la sentencia del Supremo de los golpistas del 1 de octubre, lograr que Sánchez e Iglesias den luz verde al indulto de los golpistas que están en prisión provisional desde hace ya casi 2 años. El caso es que Esquerra ya lo va a tener muy complicado en este sentido, porque salvo milagro no va a haber formación de gobierno el próximo 23 de septiembre. Sánchez no va a ser investido, por la sencilla razón de que no se va a presentar a la investidura. Mañana Su Majestad Felipe VI recibe en el Palacio de la Zarzuela a Meritxell Batet, la que es presidenta del Parlamento español, del Congreso de los Diputados, tras constatar que efectivamente no va a haber acuerdo de Sánchez con otras fuerzas políticas, que Sánchez no va a ir a la investidura y por lo tanto estamos abocados a repetición de elecciones. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Laura Fábregas, de Crónica Global, y les vamos a informar de todo lo que acontece en la Diada. Lo están viendo ustedes, mucha menos gente que en otros años, que en ediciones anteriores. Volvemos enseguida, no se vayan.
Seguimos en la redacción abierta, 11 de septiembre, Día de Cataluña. Hemos visto al inicio de este espacio informativo, la redacción abierta, el momento en el que Quim Torra, durante la ofrenda floral a la estatua de Rafael Casanova, tenía que soportar el himno de España. Vamos a recuperar ese momento, sin duda, la imagen del día. Vamos a ver ahora, antes de que llegue Laura Fábregas, algunos datos interesantes de la diada del Día de Cataluña. A ver si podemos verlo, ahí están. Repaso de los últimos 6 años, de 2012 a 2018. La asistencia en el año 2012 fue de 500.000 de personas. Al siguiente año, en 2013... récord de 950.000 personas, en 2014 800.000, misma cifra para 2015, un año después 540.000 personas, 2017 485.000 y el año pasado, ya después, fíjense, después del 1 de octubre del 17, el primer año, la primera diada después de ese golpe fue la del año 2018. Y la bajada es bastante drástica, 350.000 personas. No sabemos aún las cifras, lógicamente, si nos tenemos que fiar de las que ofrecen el Ayuntamiento de Barcelona, pues seguramente están hinchadas. ¿Me dice Raquel la cifra, por favor? Según el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, pues según el consistorio que dirige la señora Ada Colau, 600.000 personas en las calles de Barcelona en el día de hoy. Nosotros les mostramos nuevamente las imágenes que sin duda desmienten las cifras que están aportando ahora mismo desde el Ayuntamiento de la capital catalana. Nosotros desde luego que no nos las queremos porque hemos visto muchísimas menos personas en el centro de Barcelona en relación a otros años. Vamos a ver ahora el momento en el que Sánchez dice que la diada pues desgraciadamente no es la fiesta de todos desde hace ya algunos años. Esta es la reflexión del presidente del Gobierno en funciones. Un territorio que estimamos, que respetamos, que reconocemos, como es Cataluña. Ojalá, señorías, un día, y trabajamos desde el Gobierno y también desde el Grupo Parlamentario Socialista por ello, que ese día llegue pronto, quiero decir, ojalá un día llegue en el que la diada sea la fiesta de todos los catalanes y todas las catalanas, y no de una parte de los catalanes. Vamos con más reacciones del día. El señor Iceta, líder del PSC. A ver si podemos verlo. Miquel Iceta, líder del Partido Socialista de Cataluña, ha dicho, entre otras cuestiones, que una vez se conozca la sentencia, que tiene que volver a ser el momento de la política. Es decir, vamos a traducir lo que viene a decir el señor Iceta. En fin, que todos asentarnos, que hay que olvidar lo que ocurrió el 1 de octubre del 17, ese golpe a la unidad de España. Hay que olvidar la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre y que por lo tanto son interlocutores válidos los señores de Esquerra y de Junts per Catalunya. Pelillos a la mar. Miquel Iceta. Diada más, para los socialistas la diada tendría que ser un espacio de encuentro y un espacio también de reflexión sobre el futuro. Nosotros creemos que merecería la pena que la diada abriese un nuevo capítulo que acabe con las divisiones y que nos permita encontrar objetivos ampliamente compartidos por una mayoría. La libertad de expresión es total y absoluta, los himnos, las banderas, hay quien pretende utilizarlos como elemento de división y para nosotros tienen que ser elementos de unión, de respeto, de fraternidad, por lo tanto a mí no me altera. Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento catalán, también ha asistido lógicamente en la ofrenda a Rafael Casanova, que como hemos dicho al principio no fue ningún separatista, no fue ningún héroe de la independencia, tan solo en el contexto de la guerra de sucesión, pues
dijo a las tropas borbónicas que no rendía la ciudad, nada más que eso, pero lo hizo para defender al monarca español, lo hizo para defender la unidad y la integridad del territorio español, es decir, que de separatista nada de nada. Vamos a escuchar al señor Torrent. Hoy celebraremos otra Diada Nacional de Cataluña. Estoy convencido de que será una diada pacífica, democrática y cívica como lo ha sido siempre y como lo será siempre. Hoy se producirá una diada en un contexto de anormalidad democrática. Por segundo año consecutivo tenemos presos políticos y exiliados que no pueden estar con nosotros en esta diada. Una diada que se produce a pocas semanas de la sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia que marcará el perímetro de ejercicio de los derechos fundamentales en el Estado español y que marcará también el fin de un ciclo político en Cataluña y la apertura de uno de nuevo. Un nuevo ciclo político que tiene que estar marcado por la construcción. Estamos con Edgar Martín del Club de Amigos de Intereconomía. Muy bienvenido, Edgar. Bueno, pues nueva cita en el Club de Amigos de Intereconomía. Edgar Martín, ya saben ustedes que es un hombre de la música, compositor. ¿Sobre qué tema va a tratar la nueva cita en el Club de Amigos? Vamos a hablar de Mozart. Creo que es un personaje que ya hablamos el curso pasado, que hablamos un poquito de su Requiem, pero en esta ocasión vamos a hablar de su vida, qué es lo que pasa con su vida y su obra, ¿fue masón? ¿No fue masón? ¿Fue asesinado por Salieri, como nos dicen en la película? ¿No fue asesinado por Salieri? Cosas que nos pueden tener dudas, las voy a aclarar en esa conferencia que tratará sobre Mozart y también sobre su obra. Vamos a hablar de su genialidad, ¿no? de sus óperas, de sus conciertos para piano, sus conciertos para violín, de sus sinfonías y sobre todo de esa parte del comienzo de su vida que era pues un niño prodigio y cómo pasó sus primeros años estudiando de 0 a 4 años y cómo cuando ya tenía 4 años pues salió a dar conciertos a las diferentes cortes de la zona y entonces pues dentro de eso cómo aprendía idiomas fácilmente y sabía hablar de pronto italiano en cuanto escuchaba 2 conversaciones y va a ser una conferencia muy interesante sobre un compositor, sin duda, que es el compositor, por así decirlo, y disfrutaremos. Dices que Mozart es el compositor, entonces tenemos que deducir de tus palabras que es el mejor compositor de la historia de la música, al menos tu favorito. Al menos de este periodo. De este periodo está claro que es el mejor, ¿no? Y con 35 años que haya hecho esto, pues todo lo que ha compuesto solamente con 35 años de vida es increíble. Yo, como te he dicho otras veces, no me vas a sacar el favorito nunca, porque dependiendo de mi estado anímico, pues escucharé más a Bach o a Beethoven o a Mozart, o a Wagner o a Brahms, y hay tantísimos que espero que este año en el Club de Amigos de Intereconomía pues vayamos descubriendo poco a poco. Tienen ahí en sus pantallas el número de teléfono al que pueden llamar para unirse al Club de Amigos de Intereconomía. Nosotros les vamos a recibir de buena gana, sin ninguna duda, el 91 616 24 64 o a través de este correo electrónico club@intereconomia.eu. Ahí se pueden hacer socios del Club de Intereconomía y pueden asistir, entre otras cosas, pues a este encuentro musical, esta charla que no solamente va a tratar sobre el aspecto musical, la obra, la vida profesional de Mozart, sino también su propia vida. Decías que había suspicacias a propósito de las causas de su muerte. Sí, bueno, no queda claro todavía pues por qué murió, ¿no? Pero sí que es cierto que todos conocemos la película Amadeus, en la que llega un personaje oscuro que le da dinero para que componga un requiem y se dice que era Salieri quien había puesto ese dinero y que además había estado envenenado y bueno, pues todo esto vamos a desmitificarlo, vamos a ver las diferentes teorías que dicen que eran la causa de la muerte, vamos a hablar también de ese requiem, así como de sus sinfonías, sobre todo sus 3 últimas sinfonías, que compuso 3 grandes sinfonías de 40 minutos cada una, tan solo en un verano,
un verano que se dedicó a encerrarse en casa y escribir y componer. Sus 3 años de máxima expresividad, por así decirlo, que coincidió con su etapa en la masonería, que era esto de ser masón, que significaba ser masón en una época donde la Ilustración estaba creciendo. Bueno, pues todo esto con diferentes chascarrillos que también hacen que veamos esa parte humana del compositor, con ejemplos musicales. Yo creo que el 9 de octubre lo pasaremos genial. El 9 de octubre tienen esa cita. Otra pregunta que le planteo, no quiero que desvele toda la conferencia, Edgar Martín, pero a propósito de la masonería, ¿su obra musical tiene alguna, podrías decir que tiene alguna referencia, que tú percibiese su adhesión a la masonería en alguna pieza, que haya de alguna manera condicionado su obra? Hay varias piezas que se sabe que están en referencia a la masonería, como su ópera La flauta mágica, que viene con diferentes simbolismos que hacen referencia a la masonería, pero también tenemos obras más específicas como una cantata masónica, que es una serie de himnos que se utilizaban para la entrada a los ritos o los rituales que hacían dentro de la hermandad. Bueno, pues esto está claro, como también mostraré ciertos documentos donde muestra que la entrada de Mozart como hermano masón se hizo tal fecha y tal y cual. Las comparaciones, siempre odiosas, pero siempre necesarias, y a nosotros nos encantan. ¿Compararías a Mozart con Beethoven? No lo compararía porque tuvieron vidas completamente diferentes y vivieron épocas completamente diferentes. Piensa que... Yo no hablo de las vidas ni hablo solo de la obra musical. De la obra musical. ¿Quién es mayor genio de los dos, bajo tu punto de vista, Edgar? No te sabría decir, porque a mí me ha dado obras de Mozart, cuando las he dirigido, me han dado algo muy, muy especial que no se puede expresar con palabras, y Beethoven me ha dado otra cosa también, no sé, es que no podría atreverme a decir cuál es para mí mejor uno que otro. Creo que los dos son grandes y lo único que a ti te gustará uno más que otro y a mí me puede gustar más uno que otro. Pero igual que te digo eso hoy, mañana a lo mejor cambio de opinión porque me he levantado con otro estado anímico. La música es un misterio y lo que está claro que estos señores son... Un misterio y un estado de ánimo, ¿no? Hombre, afecta al estado de ánimo y digamos que la música te afecta directamente, y esto los que tienen grandes comercios lo saben, ¿no? Que cuando llega la hora de cerrar te ponen un tipo de música diferente que la música que ponen a las 6 de la tarde. Claro, es un estado de ánimo para el oyente, pero también para el compositor, que refleja en muchas etapas, ¿no? de tantos compositores, bueno, pues sus propias circunstancias personales muchas veces se ven reflejadas en la obra final. Efectivamente, muchas veces el compositor lo que quiere es transmitir algo a través de su obra. Mozart decía: yo quiero transmitir amor a la humanidad y la palabra se me queda corta o no se me da bien expresarme con las personas para decir todo el amor que quiero dar, y creo que es a través de mi música como puedo llegar a hacer y dar amor a las personas. Por lo tanto, qué maravilla, ¿no? Edgar Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda, por favor, el día y la hora de la conferencia sobre Mozart en el Club de Amigos de Intereconomía. Pues será el miércoles 9 de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces, pues creo que va a ser octubre, 9 de octubre. ¿Y qué he dicho? De noviembre. No, octubre mejor. 9 de octubre a las 6 de la tarde. Lo pasamos bien, por experiencia de las conferencias de la temporada pasada, se crea un ambiente pues muy distendido en el que todas las dudas pues serán contestadas, si es que puedo contestar a todas, y si no, siempre se crea un debate muy entretenido que siempre dan pie al nombre de otra conferencia o de seguir investigando más sobre este compositor, sobre alguna de sus obras o sobre compositores posteriores o anteriores.
Edgar Martín, compositor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta, no se vayan porque volvemos enseguida. Le vamos a seguir informando de todo lo que acontece en el Día de Cataluña, la Diada. De momento ya han pinchado porque la asistencia está siendo mucho menor que en ediciones anteriores. Enseguida lo vemos. 7:05 de la tarde, seguimos en la redacción abierta informándoles de todo lo que acontece en el Día de Cataluña, la Diada 2019. Para quienes creen que están viviendo la República Catalana, pues lógicamente es normal que digan cosas como que hay 600.000 personas ahora mismo en la calle, en Barcelona, respaldando este día que ya no es el Día de Cataluña, sino que es el Día del Independentismo, una fecha secuestrada por el separatismo, pero desde su origen está viciada porque consideran a Rafael Casanova el padre del separatismo catalán, del independentismo. Ver para creer. Vamos a ver imágenes de esta mañana cuando Quim Torra y otros líderes separatistas acudían ante la estatua de Rafael Casanova en el paseo, en la calle Gerona de la ciudad condal. Ya les hemos mostrado anteriormente las imágenes de Torra entregando ese ramo de flores ante la estatua de Casanova, y a 100 metros pues escuchábamos perfectamente desde un hotel el himno de España. Ha sido el momento de la jornada y lo último que sabemos es que la señora Ada Colau, la policía local de Barcelona, ha facilitado la cifra de 600.000 asistentes a la Diada. No se lo crean ni mucho menos, porque en las imágenes que les hemos mostrado hace tan solo unos minutos veíamos con bastante nitidez que los asistentes son muchos menos que en anteriores ediciones. Vamos a escuchar a las palabras de la señora Ada Colau esta mañana, alcaldesa de Barcelona, pidiendo responsabilidad a Sánchez y también entiendo que al propio Pablo Iglesias para formar gobierno. Hasta que no salgan no vamos a poder recuperar la normalidad política y no vamos a poder tener el debate político que todos merecemos desde la diversidad de las opiniones. Por lo tanto, lamentar esta judicialización y hacer una llamada, una vez más, a que desde las instituciones lo que tenemos que hacer no es crispar, no es confrontar, sino dialogar, buscar puntos de acuerdo entre las diferentes opiniones, pactar y, a nivel estatal, evitar elecciones, porque tengo clarísimo que eso no es lo que quiere la mayoría de la población ni lo que necesita el país. Por lo tanto, hacer un llamado a la responsabilidad. Todavía se está a tiempo de que haya un acuerdo en el Estado y evitar esas elecciones. Nuestra compañera Cristina Ramos ha elaborado un magnífico vídeo, como todos los que ella hace a diario, desmontando las mentiras del separatismo. Esto de convertir a Rafael Casanova, el que era la máxima autoridad en Barcelona en el año 1714, máxima autoridad militar, civil, que se negó a rendir la ciudad ante el acoso de las tropas borbónicas, Felipe V, bueno, pues eso estaba enmarcado en el contexto de la guerra de sucesión, no de secesión, que esa es la de los Estados Unidos, la guerra de sucesión 1714, pero el separatismo, como vive en la ficción, pues cree que Casanova fue el primer separatista. Vamos a verlo. La historia no debería tener colores, o al menos no los colores con los que intenta dibujar el secesionismo. Hoy y cada 11 de septiembre el independentismo catalán se empeña en utilizar de forma retorcida e interesada el evento que puso fin a la guerra de sucesión española en 1714. El resultado, una diada sustentada en pinceladas históricas extremadamente inexistentes. ¿Por qué año tras año en esta jornada se celebra, por ejemplo, una ofrenda floral en honor a Rafael Casanova, al que le utilizan como mártir del mito secesionista? Pero la realidad es que tras la caída de la ciudad de manos de las fuerzas borbónicas, quemó los archivos, se hizo pasar por muerto y delegó la rendición en otro consejero. Huyó de la ciudad disfrazado de fraile y se escondió en una finca de su hijo. También el enfrentamiento entre territorios españoles de 1714 es otra falsedad inventada por el secesionismo para negar el carácter de guerra civil que tuvo aquella sucesión al trono. Ni tampoco los catalanes perdieron sus libertades civiles, sino que los poderosos perdieron sus privilegios exclusivos. También el independentismo parece haber olvidado que aquel 11 de septiembre las tropas apelaban a la libertad de toda España, recelosos de la influencia francesa.
Lejos pues de cualquier aspiración secesionista o desmembradora que intentan vendernos ahora. Porque, aunque ellos no quieran entenderlo así, Cataluña era y sigue siendo una parte, entre otras muchas. 7 en punto de la tarde, puntualidad alemana, británica y madrileña. Exacto, exacto. Aunque yo no puedo presumir de ser excesivamente puntual. Borja Gutiérrez, muy bienvenido. Es alcalde de Brunete. Hablamos mientras veíamos este vídeo en el que quedaba, evidente, quedaban sobre la mesa las contradicciones y ficciones del separatismo catalán, convirtiendo a Casanova parece que el primer separatista, cosa que desde luego no lo fue Rafael Casanova. Pero hablamos de la evidente ruptura que hay en el seno del nacionalismo, del independentismo catalán. Esquerra Republicana, lo hemos contado en muchas ocasiones, está por la vía del apaciguamiento, por la vía del entendimiento con Sánchez para formar gobierno con Podemos y de esta manera garantizarse que hubiese un posterior indulto tras la sentencia que va a dictar el Supremo en la primera quincena de octubre. Sabemos casi a ciencia cierta que va a ser condenatoria, eso esperamos todos los españoles de bien. Borja Gutiérrez. Seguro. Ahora lo que hay que pedir, o al menos es la esperanza que yo tengo, es que tenga una condena fuerte, pero que sea unánime. Es decir, prefiero que rebajen pues en función de que si es rebelión o no lo es, o sedición. Pero lo más importante es que todos los jueces piensen igual. ¿Para qué? Para no abrir ninguna puerta, ninguna vía de escape a que luego lo puedan recurrir al Tribunal de Derechos Humanos o cualquier tipo pues ya sabemos, de tribunales que quedan un poco al albur y sujetos no realmente a la doctrina y a lo que vivimos aquí en España, sino al criterio de unos jueces que desconocen esta realidad nacional, ¿no? Bueno, pues eso es el único temor que tengo yo, y la única esperanza también a su vez es una dicotomía, y es que todos los jueces dictaminen de igual manera para que no haya ninguna vía de escape. Cambiando de asunto, Borja, ayer conocíamos una noticia que publicaba el diario ABC a propósito de Manuel Cruz, el presidente del Senado, otro caso de plagio en la fila del Partido Socialista. Manuel Cruz pertenece al PSC. Presidente del Senado y catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona desde el año 86, plagió, ojo a esto, un mínimo de 9 autores en su manual Filosofía Contemporánea, publicado en 2002 y reeditado en el año 2010. El político del PSC y profesor universitario copió y pegó párrafos completos de manuales y otras obras de filósofos de reconocido prestigio sin citar ni entrecomillar. Manuel Cruz, lejos de reconocerlo o poner su cargo, no a disposición del partido, directamente dimitir, ¿no? Por esto está presidiendo una institución importantísima del Estado como es el Senado. Nada de eso. Vamos a recordar lo que decía ayer el señor Cruz a través de las redes sociales. A ver si podemos ver el tuit de Manuel Cruz en el que decía que si alguien espera su dimisión, que espere sentado porque no va a ocurrir. Dice Cruz que es falso que él haya cometido plagio, que no se puede jugar con la honra y el prestigio de las personas y que este tipo de ataques inciden en el desprestigio de la política y la desafección ciudadana, que no todo vale. Bueno, pues imagino que eso lo habrán concebido y se lo habrán aprendido sus propios compañeros de partido cuando de manera continua, por ejemplo en el caso del máster de Pablo Casado, pues trataron de ahogar políticamente al líder del Partido Popular. Pero bueno, ¿qué va a decir este señor si su jefe también se ha demostrado que plagió su tesis doctoral? Y bueno, pues aquí no ha pasado nada, es decir, ni se ha investigado al jurado, vamos a decirlo así, que dictaminó la nota, en fin, no se ha hecho ningún tipo de investigación al respecto, ¿no? Y bueno, pues ha quedado, pues como siempre pasa en España, que es que parece que tenemos siempre el mismo mantra y la misma cantinela, pero es cierto, vemos que cada vez que hay un movimiento de izquierdas que pretende dinamitar algo, se convierte en trending topic, abren todas las cadenas de televisión con ello, sea verdadero o no. Y eso sí que denosta, querido amigo, la clase política, pero siempre cae del mismo lado de la balanza.
de la gente de derechas. La gente de izquierdas en este país parece que tiene derecho de pernada, y derecho de pernada no me refiero solamente al blanqueamiento de los medios de comunicación, sino a ningunear cualquier barrabasada y barbaridad que puedan hacer. Y este es un ejemplo, pero tenemos múltiples. Es que vimos el acoso mediático que sufrió Pablo Casado por su tesis doctoral, y su máster, vamos, y resulta que la tesis doctoral que se ha descubierto, porque además hubo un buen trabajo de investigación por parte del medio, que me parece que fue OK Diario el medio que anduvo detrás de esto, del medio que destapó el plagio de su tesis, no ha pasado nada, ni pasará. Lo hablábamos el otro día con las feministas. Vuelve a poner de manifiesto, Borja, lo has dicho también, quienes ostentan la hegemonía mediática en España. El señor Sánchez, que también está demostrado que plagió su tesis. Yo recuerdo siempre el momento, hace unos meses, 2 semanas antes o una semana antes de las elecciones generales, ese debate que libraban en A3 Media, Casado, Rivera, Sánchez e Iglesias. El líder de Ciudadanos llevó impresa la tesis del señor Sánchez y le dijo: tome, señor Sánchez, para que se la lea, porque usted no ha escrito su tesis, la ha plagiado. Amenazó, por cierto, que Diario con una demanda, y casi un año después, este viernes se cumplirá, 13 de septiembre, un año de la amenaza de Sánchez, que la querella ni está ni se le espera, por cierto. Bueno, y tenemos muchos más casos. Es que se nos olvidan, Errejón, que tenía una beca en la universidad, sí, señor, y que no iba. Una beca de 1.600 euros, y no iba, que era presencial. El señor Errejón no aparecía por allí, claro, y se metía todos los meses 1.600 euros. Y no pasa nada. Es que además, que lo hemos hablado aquí también, luego sientan doctrina social. Y hablan de los obreros y de los trabajadores. Claro, y lo que es peor, no es que se usurpen la personalidad de aquellos que realmente nos representan, sino es que nos dictan las normas morales por las que nos debemos regir. Ellos son los que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Y el señor Errejón, después de tener una beca, que eso es un fraude con dinero público, que tanto les gusta decir lo del dinero público, señores, un fraude, por no hablar ya del destino de sus fondos para sus televisiones. Pero el dinero público, según la flamante vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, no es de nadie. Por lo tanto, uno puede hacerlo de rejón, sí, en fin, no tiene que tener ningún remordimiento de conciencia en este sentido, porque si no es de nadie y a ti te dan 1.600 euros todos los meses en la Universidad de Málaga por una beca a la que no vas a asistir, por un curso, en fin. No, además se vuelven, ya distorsionan la realidad, y como decían, efectivamente, el dinero público no es de nadie, llevándolo a tales extremos, como no es solamente el dinero público de España, sino el dinero público de Europa tampoco es de nadie. Por eso se lo llevaron y se lo gastaron con los ERES y con los fondos para los parados, se lo gastaron, como todos bien sabemos, en cosas muy eruditas, que no voy a decir por el horario en el que nos encontramos, pero hicieron una tournée importante por unos sitios de ocio lúdicos nocturnos, una serie de representantes de la Junta de Andalucía. En eso se gastaron el dinero público. Prostíbulos, ¿se refiere usted a esos bares de carretera con luces reflectantes? Exacto, eran auténticos conocedores de esa realidad nocturna. Prostitutas y cocaína, en eso se gastaban los señores del PSOE el dinero que en teoría tendría que ir destinado a los parados en Andalucía. Pues el gobierno de España ha cerrado filas en torno a Manuel Cruz. Vamos a escuchar a Isabel Celaá, la ministra portavoz. En primer lugar, todo mi respeto profesional, personal, social al presidente de este órgano. Alguno se va a hacer daño en las manos con tanto aplaudir. Ovación cerradísima para el señor Manuel Cruz. ¿Esto de plagiar? Vamos, si me llego a enterar en la universidad me pongo a plagiar todo y salgo a hombro, ¿no? No, pero volvemos a lo mismo, si es que es el resumen de todo. Ellos son los que abren los melones, tienen la suficiencia moral absoluta para denostar a cualquiera que no piense como ellos, y esto mismo, si le hubiera sucedido a algún miembro del Partido Popular, que cualquiera de nuestros televidentes pensara en estos momentos qué habría ocurrido. Habría abierto telediarios en televisiones públicas y en televisiones privadas, habría abierto diarios digitales al servicio del poder de izquierdas, y no habría pasado absolutamente nada, y hubiera sido probablemente perseguido de manera continua hasta que hubiera dimitido o simplemente hubiera, vete tú a
a saber, hubiera pedido perdón, disculpas o lo que fuera. La realidad es que en España, desgraciadamente, a día de hoy, hay un baremo en el que se mide las actuaciones de aquellos que están de acuerdo a la ideología totalitaria que impone el socialismo y el comunismo, y otros que, en fin, siendo ovejas negras, pues tienen que cabalgar por esta senda que nos ha dado la humanidad en contra de todos sus preceptos. El señor Rivera fue el primero en pedir su dimisión. A ver si podemos ver al líder de Ciudadanos pidiendo la dimisión del presidente del Senado. Hoy hemos conocido, a través de una portada, un periódico con información publicada, que el presidente del Senado, el mismo, por cierto, que decía que había que buscar sentencias laxas respecto al procés, o sea, era juez también, el señor Cruz antes de la campaña era juez y ya le decía a los jueces lo que tenían que hacer, hemos conocido que ha llegado a plagiar hasta 9 autores. Hay que ser ejemplar y dar la cara. Así que si lo que hoy ha salido publicado fuera cierto, solo hay un camino, la dimisión. Y si no es cierto, que nos lo explique. Bueno, pues aparcamos este asunto y que es un ejemplo, lo ha dicho Borja, también un servidor, un ejemplo más de lo importante que es dar la batalla mediática y del desequilibrio que hay actualmente en los medios de comunicación en España, en concreto en las televisiones. Los dos grandes transatlánticos, Mediaset y A3 Media, están por la narrativa de izquierdas. Cuando La Sexta, Antena 3, 4, Telecinco se encuentra con un caso de corrupción en partidos que no son del espectro progresista o de la izquierda, no hacen el mismo ruido que en evidentes casos como el de Manuel Cruz con ese plagio, o el del propio presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Por eso es importante que ustedes respalden a esta televisión para que dé la batalla mediática y la izquierda pues no tenga esa hegemonía cultural y mediática que es tan necesaria. Vamos con otro asunto, decía, nos vamos hasta Madrid. El caso de Aval Madrid, porque esta mañana el señor Íñigo Errejón, el líder de Más Madrid, ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia para investigar la relación que ha tenido la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con la empresa Aval Madrid por su posible implicación en un delito de alzamiento de bienes. En la denuncia expone Más Madrid que el 2 de febrero del 11 se aprueba la operación de crédito por parte del comité directivo de la sociedad Aval Madrid, en virtud de la cual se prestan 400.000 euros sobre la finca urbana en Sotillo de Ladrada, provincia de Ávila, propiedad de familiares de la presidenta Díaz Ayuso, con un plazo de devolución de 36 meses con el objeto de adquirir equipos médicos. La operación de crédito aprobada se garantizaría mediante la constitución de hipoteca sobre la citada finca urbana, una parcela de terreno y nave industrial de la que eran socios familiares de Ayuso, Leonardo Díaz Álvarez, Isabel Cristina Ayuso Puente, Juan Carlos Herrero Casasola, María Victoria Fernández Moyano, Juan Manuel Pitarch Díbar, María Carmen Elvira Angulo, José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero. El señor Errejón, lo vamos a escuchar enseguida, dice que aprecia 4 posibles delitos. Sospechamos que hay indicios de al menos 4 delitos en lo que tiene que ver con el escándalo de Aval Madrid. 4 delitos que serían de alzamiento de bienes, que serían de cohecho, que serían de tráfico de influencias y que sería de administración desleal. Pero va mucho más allá de Isabel Díaz Ayuso. Y eso queda demostrado por el hecho de que el Banco de España ha sancionado a todos los consejeros de Aval Madrid. No es solo el caso de Isabel Díaz Ayuso, aunque lo hemos conocido por Isabel Díaz Ayuso. El escándalo de Aval Madrid, nos tememos que sea otro episodio más del gran libro de corrupción que tiene un solo autor, se llama Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Hace una semana en esta mesa el abogado José María Blanco Corredoira nos decía que el caso Más Madrid, el caso Aval Madrid, perdón, el caso Más Madrid ya será otro, que protagoniza el propio Errejón. El caso Aval Madrid para Díaz Ayuso, que no va a tener recorrido, que ella no tiene ningún tipo de implicación en este sentido, no era presidenta y no ha tenido
responsabilidad en la concesión de estas cantidades. No, es que lo dije yo también el otro día. Ella no era nada en la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, si alguien pudiera tener una responsabilidad, como se habla muchas veces, con esta terminología muy apropiada para el caso, es Invigilando. Invigilando era el presidente que ahora mismo ocupa la cartera de Transportes en Ciudadanos. Era Ángel Garrido, que ahora es el nuevo consejero de Transportes de Ciudadanos. Pero en cualquier caso, esto que nos ha venido, esta imagen de Rejón ha venido muy al hilo de lo que decía antes. Este señor se erige en el representante, esto es la clave, es para que no nos dejemos manipular por la suficiencia de la izquierda totalitaria, y este señor la representa, porque además se pone su piel de cordero y es un lobo totalitario dentro de esa piel de cordero. Bueno, pues este señor, que no sé cuántos delitos puede haber cometido o puede haber efectuado por el hecho de haber estado cobrando dinero público de una beca que pagamos todos los españoles y a la que no asistió, es decir, un fraude absoluto, se permite la desvergüenza de públicamente dictaminar los delitos que puede haber cometido alguien. Porque esto que se está haciendo en Navalmadrid no es otra cosa que tratar de dinamitar y desgastar a la presidenta recién elegida. Esto es muy típico de la izquierda. Me sorprende. También es verdad que entren en el juego algunos de los socios de gobierno de la presidenta. Porque, y esto no lo saben los telespectadores, pero es un dato que voy a dar, no solamente esta desvergüenza del señor Errejón proponiéndonos los delitos, como un buen erudito en derecho parece que será, pero se olvida de los suyos, de que puede haber cometido la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que además han creado una comisión de investigación absolutamente torticera, que lo único que pretende es mantener el desgaste continuo al Partido Popular para tratar de ganar lo que no se ha ganado en las urnas. Esa comisión tiene una fecha tope, al menos de diciembre de 2020, pero será prorrogable en caso de que así lo pretendan. Es decir, pretenden tenernos todos los adláteres de la izquierda y sus socios de gobierno y aquellos que han actuado con connivencia hasta finales del año 2020 con el discursito de Navalmadrid para tratar de desgastar. Me parece una desvergüenza y creo que ya es el momento de que se diga alto y claro que no podemos permitir esta izquierda que está acostumbrada a lo que no ganan las urnas, ganarlo de manera con oscura, tóxica, tratando de agredir al contrario, cuando no, como decía Pablo Iglesias, no Turrión, sino su antecesor, ganarlo de otra manera mucho más dolorosa para los afectados. Precisamente iba a ser lo has tocado muy brevemente, la cuestión, el caso de Ciudadanos y el de Vox. Ciudadanos está en el gobierno con el Partido Popular en la comunidad, desde el principio dijo que apoyaba esta comisión de investigación. Vox también lo ha hecho desde fuera. Vamos primero con el caso de Ciudadanos. Esto puede suponer yo creo que ya un antes y un después en la confianza del gobierno regional. No sé cómo lo ve, Borja. A ver, yo no soy quien para juzgarlo, pero sí que lo veo extraño a nivel personal. Es decir, ellos positivamente saben que no hay absolutamente nada. Son más conscientes. A mí me consta que Isabel se lo ha explicado de manera contundente. Y aún así apoyan esta comisión de investigación nada más comenzar la legislatura y es más, se niegan a aceptar un informe técnico que ha solicitado el Partido Popular al respecto de Navalmadrid a los técnicos de la Comunidad de Madrid, que sería lo más lógico para cerrar definitivamente esta comisión de investigación que para mí solo tiene un objetivo, que es el de desgastar al gobierno del Partido Popular, porque a ver a qué persona se le ocurre que una comisión de investigación sobre algo tan sencillo de localizar como es algo tangible como es un aval en un banco lo que viene antes de ese aval, toda la historia económica de ese aval, haya que esperar hasta el año 2020, diciembre de 2020, todo un año prorrogable para seguir investigando. Eso evidentemente no es una comisión de investigación política, no es una comisión de investigación, es un arma arrojadiza política para tratar de desgastar a Isabel. Has dicho que te sorprendió que Ciudadanos se sumara a esa comisión, pues a mí me sorprendió más que lo hiciera Vox, desde fuera. A ver, yo creo que Vox en ese sentido se dejó llevar por la corriente y quizás por el miedo mediático, el hecho de no ser el único partido que no estuviera de acuerdo con eso, quizás
puede ser, entiendo yo, que le resultara algo extraño mediáticamente, ¿no? Pero en cualquier caso, poniéndolo sobre la mesa, tampoco tiene una obligación excesiva, dado que no es socio de gobierno directo. Pero aún así, insisto, tanto Vox como Ciudadanos tenían que haberse dado cuenta que esto es un arma que está utilizando. En el momento en el que escucharon que la comisión tenía que durar hasta finales del año 2020, ya se tenían que haber dado cuenta que era una forma de desgaste del Partido Popular. Pero es que lo que no se dan cuenta ni Vox ni Ciudadanos es que hoy es el Partido Popular, porque es el partido que lidera, vamos a decir, el área de centro-derecha, que a mí no me gusta nada interpretarlo así, pero bueno, como la gente lo asocia a esto, pues mejor definirlo así, centro-derecha. Pero que si fuera otro partido, esta izquierda que vive de la carroña, de las miserias, de la toxicidad, lanzaría esas mismas proclamas contra ese partido. Por eso es conveniente que no entremos en el juego de los egos, no entremos en la lucha política entre los socios de gobierno, sino todo lo contrario. De la unión nace la fuerza. Y si queremos desbancar de una manera definitiva a esta izquierda tóxica, que lo único que ha hecho a lo largo de sus últimos tiempos, y en el caso concreto de Podemos, mucho más, ha sido denostar a las instituciones en base a cosas como las que estamos viendo, la única manera es hacerlo desde la unión y desde la fuerza. Cambiamos de asunto, nos vamos de la Comunidad de Madrid a la andaluza, porque el gobierno de PP y Ciudadanos han puesto en marcha una iniciativa que había sugerido Vox, y no solamente sugerido, sino que la había puesto por escrito en ese acuerdo cuando el juez Serrano ponía los 12 escaños a disposición de Ciudadanos y de PP. De Moreno Bonilla, que es el presidente, y Juan Marín, lo acabamos de ver en esas imágenes, vicepresidente. Un teléfono para víctimas de violencia intrafamiliar. Se acabó de hablar de violencia de género, como le gusta a la izquierda, y aquí biológicamente la llegada de Vox a las instituciones. Si Vox no hubiera llegado a Andalucía, seguramente el gobierno en Andalucía seguiría en manos del Partido Socialista, ya para 41 años de rodillo socialista en una de las comunidades más pobres y con más paro de toda España, si no la que más. Y aquí se ve claramente la mano de Vox, como digo, pero sobre todo que ha venido a la política no solamente a quitar el poder a la izquierda, sino a dar la batalla cultural y a tratar de desmontar los dogmas progresistas. Uno de ellos, si no el mayor, es la ideología de género, y en concreto esa ley tóxica de violencia de género que, como saben todos ustedes, rompe el principio de igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y varones. Y esto, que debería ser un escándalo en un Estado de Derecho, pues ha sido asumido con naturalidad los últimos años por todos los partidos. Bueno, pues la izquierda está rabiando por esta medida. Borja, no sé qué te parece. Bueno, no sé por qué rabia, la verdad. O sea, yo no creo que la izquierda... Consideran, ahora lo vamos a ver a Dolores Delgado, porque consideran que hay que hablar de violencia machista y no se puede hablar de violencia intrafamiliar, hay que hablar de violencia de género, por esta cuestión. Esto es la ley de los conjuntos, es decir, evidentemente dentro de la violencia intrafamiliar pues habrá violencia, por supuesto, de los hombres hacia las mujeres, y ojalá no lo hubiera, pero es así, y vemos muchos casos, pero yo creo que es generalizar en este sentido es mucho mejor, porque te ocupas de todos los casos y no necesariamente los segmentas, que esto es una de las cosas que ya empieza a cansar, esta manera de segmentar por parte de la izquierda de manera continua, es decir, atendiendo solamente, es que además insultan nuestra inteligencia porque creen que con eso se ganan los afectos para que luego, bueno, pues aquí también lo hemos hablado en muchas ocasiones, puedan lanzar proclamas contra determinados partidos políticos en según qué momentos, ¿no? Yo creo que es una muy buena medida. Lo más importante de esta medida es que luego ese teléfono realmente ayude a muchas personas, a muchos casos, ¿no? Para que no tengamos que abrir los periódicos o las televisiones, encenderlas y ver, bueno, que ha habido fallecidos, muertos por culpa de este tipo de violencia. Creo que por este motivo es muy apropiado recuperar un momento acaecido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Dolores Delgado, la ministra de Justicia en funciones, mantenía un rifirrafe con Javier Ortega a propósito de la violencia de género. Vamos a verlo. Antes de contestarle a su pregunta, me va a permitir que le recuerde dos cifras.
40 mujeres asesinadas por la violencia machista. En lo que va de año, 1.015 mujeres asesinadas desde que hay estadísticas. A eso usted le ha llamado una gran mentira. Y eso, déjeme usted que le diga, señor Ortega, eso es una gran infamia para las víctimas y los familiares de las víctimas de esa violencia machista. Señora ministra, la violencia no tiene género. La violencia es violencia y la combatiremos siempre que se produzca. La violencia no tiene género, Borja. Esto es algo que desde la izquierda no se comparte. A ver, evidentemente, bueno, porque es que la izquierda es muy difícil de razonar con ellos. Por mucho que trates de sentarte, yo he visto cosas extraordinarias de negaciones que antes eran afirmaciones según en qué momento se encuentren del día o de la noche. Pero sí que es cierto que evidentemente los casos, al menos los reflejados, ¿no?, lógicamente, de muertes de mujeres a manos de hombres son mucho mayores. Pero, insisto, ¿por qué el cuidar de esos casos, de atender a esas víctimas, a las que evidentemente puedes atender porque no hayan fallecido lógicamente, o a su familia, tiene que denostar a otro tipo de violencia que también existe y que no hay que negar esa realidad? Por eso yo creo que generalizar el término no solamente es peyorativo, sino al contrario, creo que es necesario. A mí me parece que lo que han hecho en Andalucía, insisto, debería ser extrapolable al resto de España. Y lo único que hay que pedir, insisto una vez más, es que ese teléfono realmente sea efectivo, que lo lleven gente preparada, que lo lleve gente que sepa atender esas necesidades y que se puedan evitar crímenes, independientemente de la naturaleza que tengan, porque el crimen es el crimen. Es decir, en ese sentido creo que entre todos tenemos que luchar contra este tipo de demagogia y proclamas, porque además tratan de confundir a la gente. Es decir, que tú estés a favor o en contra, mejor dicho, iba a decir a favor de la no violencia, pues en contra de esa violencia pues que ocurre dentro de las familias, no quiere decir que estés a favor de que asesinen mujeres, todo lo contrario, forma parte de esa lucha permanente y continua, y que lógicamente, y los datos son los datos, se producen más casos de mujeres asesinadas, que hay que luchar contra ellos. Ayer fue 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención contra el Suicidio. Estuvieron desgranando algunos datos, sin duda llamativos, algunos sorprendentes. Se producen 80 veces más suicidios en España que casos de violencia de género. No queremos con esto decir que no haya que hablar de la violencia de los hombres contra las mujeres, de las mujeres que mueren entre 40 y 50 de media, ¿no?, cada año, que mueren a manos de sus parejas o exparejas. Esto sin duda hay que denunciarlo y hay que tratar de poner todos los recursos del Estado para prevenir este tipo de violencia. Pero lo que queremos decir es que en la agenda de los medios de la izquierda, la violencia de los hombres contra las mujeres está todos los días como un gran problema nacional, pero los suicidios, y hemos dicho, y bien, que se producen 80 suicidios, 80 veces más suicidios que muertes de mujeres ocasionadas por hombres. No hay un plan nacional, además de esto, Borja, para paliar, para tratar de atajar esos suicidios, y sí lo hay en este asunto de la llamada, no por nosotros violencia de género, sino violencia intrafamiliar. A ver, el tema de los suicidios es un tema también muy delicado, porque, bueno, al hilo de lo que decías tú, leí ayer varios artículos al respecto, pero porque siempre ha sido tratado como tabú, ¿no? Sí. Yo creo que casi podríamos asociarlo a nuestra raíz cristiana, y eso es verdad, a nuestra en general de España y de Europa, y por tanto no se le da la intensidad mediática que se da a otro tipo de casos, ¿no? Son cifras preocupantes en cualquier caso. Yo creo que es verdad que en el caso de la Comunidad de Madrid, en ese sentido, los servicios sociales, me consta porque yo he trabajado con ellos y funciona muy bien como teléfono de atención, pero sí que es cierto que, dado que tenemos estas cifras, hay que seguir luchando con ello, porque lógicamente también son cifras preocupantes, e insisto, no se da el altavoz que puede generarse, y esto era una crítica que hacía mucha gente, es decir, cómo no, en fin, para concienciar a la gente de estos problemas, y que los familiares, cuando vean casos proclives a ello, estén mucho más pendientes si cabe, dado que son cifras un poco escandalosas también, pero yo creo que no se hace, y eso yo creo que va un poco con nuestra moral cristiana.
Antes de despedirte, Borja, no despedirte para siempre, sino decirte hasta luego. Circunstancialmente. Circunstancialmente, antes de marcharnos a la publicidad, muy rápidamente, el acto que va a celebrar Vox, ya lo ha convocado, 6 de octubre, en Vistalegre. El año pasado fue el pistoletazo de salida para lo que sería un año político, un curso político histórico para el Partido Abascal, que hace un año, a estas alturas, Borja, hoy es 11 de septiembre, Vox no existía para la mayoría de los medios de comunicación, para muchos españoles, porque no tenía representación ni en el Congreso, ni en comunidades autónomas, ni en ayuntamientos importantes. Bueno, pues el 6 de octubre a las 12, en el Palacio de Vistalegre, ha anunciado Vox que en apenas unas horas ya se han agotado las 10.000 localidades, las reservas de esas 10.000 entradas en apenas unas horas, por lo tanto se espera un lleno como el del año pasado. ¿Qué ha significado, Borja, desde tu punto de vista, la llegada de Vox a las instituciones? Más allá de que haya propiciado el cambio en Andalucía, que yo, desde mi punto de vista, ha sido lo más esencial. Estamos hablando de 9 meses, 10 meses han sido, no más. Bueno, pues fíjate, lo de Andalucía ha sido una cosa curiosa, y es que parecía que dividiendo los partidos iba a ser mucho más complicado acceder al poder, y en cambio pues se ha conseguido. Bueno, la llegada de Vox ha sido una llegada propiciada quizá por las faltas que hemos tenido y que asumimos, y yo el primero, en primera persona, el Partido Popular. La política es una cuestión de afectos, sobre todo cuando hablamos de la sociedad civil, y está claro que el Partido Popular dejó desafecta a una gran parte de la población. Ahora lo más importante es que no es la llegada de Vox, sino el mantenimiento en las instituciones para que realmente se puedan hacer políticas de derechas en España, ¿no? que falta hacen después de los últimos tiempos que hemos vivido de Pedro Sánchez, por no decir los que nos podemos seguir viviendo. Y yo creo que ese es el matiz más importante, ¿no? que tiene, y el ímpetu y el destino más importante que tiene Vox en los próximos tiempos. Tratar de mantenerse, porque no es quizás más difícil mantenerse que llegar. Sin duda, sin duda. También se suele decir eso para las estrellas futbolísticas. Borja Gutiérrez, exalcalde de Brunete, muchísimas gracias. Un placer. Nos marchamos a publicidad. Enseguida está con nosotros Roberto Hernández. Vamos a repasar todo lo que ha acaecido esta mañana en el Congreso de los Diputados. No se vayan. Ocho menos 25 de la tarde, está con nosotros Roberto Hernández. Muy bienvenido, Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, gracias. Con un pie en la diada y con el otro pie en el Congreso. Muy importante lo que ha sucedido esta mañana en el hemiciclo, en el Parlamento español, porque el cruce de acusaciones entre Iglesias y Sánchez, bueno, pues pone sobre la mesa lo que ya era un secreto a voces, que vamos a ir a elecciones generales el próximo 10 de noviembre, salvo milagro. Yo he dicho un 99,9%, aún queda una mínima posibilidad que se pongan de acuerdo, pero es que todos los hechos, todas las cosas que hemos ido viendo, desde que el señor Sánchez fuese respaldado como fuerza número 1 por los españoles el pasado 28 de abril, Sánchez con esos datos en la mano, con ese reparto de escaños, y su mano derecha Iván Redondo tenían claro que lo que había que hacer es ir a nuevas elecciones. Exacto. El próximo 10 de noviembre. Roberto, vamos... Sí. Lo que le queda a Sánchez es intentar hacer a los demás responsables de las nuevas elecciones, como diciendo los culpables son los demás menos yo, cuando es evidente que las ha deseado desde abril. Y además porque la única... Podemos solo quiere como alternativa, tiene la exigencia de compartir Consejo de Ministros, y eso pues es un disparate, la verdad, es un disparate. Lo primero porque es una cuarta fuerza política con 42 escaños, y lo segundo porque se han sentado simplemente a hacer del reparto de sillones, y además es que Podemos no se ha aceptado por ninguna de las fuerzas que existen en el país, y aparte las tiranías que tienen como reflejo o como espejo este grupo político, donde ellos tienen, digamos, como referente una libertad de expresión, una libertad de pensamiento, de asociación, de prensa, y ni siquiera, yo creo, incluso de creación artística, como hemos visto en los vetos a cualquier tipo de expresión que se salga de ahí. Por lo tanto, Podemos no tolera la divergencia ni la disidencia, incluso entre sus propias filas. ¿Cómo vamos a meter en el gobierno, en ministerios que puedan controlar incluso el Ministerio de Interior o el CNI a este tipo de personas totalitarias? Es lo que pienso yo, y yo creo que Pedro Sánchez en el fondo también lo sabe. Por lo tanto, no va a ceder a exigencias de compartir Consejo de Ministros con Podemos.
que son cuarta fuerza. O sea, que es que no han ganado las elecciones. No, es que han quedado segundos. Bueno. En esto de compartir el Consejo de Ministros, algo que no quiere el PSOE, algo que no quiere Sánchez, luego me hace gracia. Hace unos años veíamos cuando Sánchez abandonaba a Ferraz, era corrida a gorrazos por la dirección de su partido, no le querían porque no facilitaba la investidura de Rajoy, del Partido Popular, no facilitaba ese gobierno. Sánchez, derrotado, caído en desgracia, concedió una entrevista a Jordi Évole, lloraba en el hombro de Évole y le decía, no, es que fue el IBEX 35 que me presionó, yo en el fondo quería pactar con Podemos, pero no me dejaron. Bueno, ha tenido una oportunidad magnífica, así que el señor Sánchez es un maestro de la mentira. Vamos a ver el momento en el que en el Congreso de los Diputados Sánchez e Iglesias se echaban los trastos a la cabeza. Lo que ha ocurrido después del 28 de abril es que usted ha dicho que se quiere incorporar al Gobierno de España no para unir sus fuerzas con el Grupo Parlamentario Socialista, sino porque quiere controlarnos, porque dice que no se fía. Eso es lo que tendrá usted que explicar. Hoy tengo la sensación, señor Sánchez, de que cuando usted propuso ese gobierno de coalición no lo decía en serio. Porque cuando alguien propone algo en serio, la propuesta no dura 3 días, porque un gobierno de coalición no se negocia en 3 días. ¿Usted cree que es serio negociar en 3 días un gobierno de coalición? Lo lógico es que esa propuesta que hizo usted, una vez que yo acepté el veto, se hubiera mantenido. Lo que pienso ahora es que a usted le descolocó que yo me retirara. Y usted estuvo simulando que proponía un gobierno de coalición que en realidad no se creía. ¿Sabe, señor Sánchez, hay algo mucho más importante que la ideología o la coherencia de un presidente, y es su palabra. Su palabra, pues yo ahí le doy toda la razón al señor Iglesias, porque desde el principio quien ha demostrado que no quería el acuerdo era el Partido Socialista, y más en concreto Sánchez, que se ha estado riendo literalmente de Iglesias. Se han visto en 5 ocasiones, se han visto las caras, ya sea en la Moncloa o en el Congreso de los Diputados, 5 veces, 5 reuniones. Por amor de Dios, ¿cómo se puede estar hablando 5 veces y no sacar nada de ahí? Sí, además es que en Podemos están locos por entrar en el gobierno porque saben que puede ser su última oportunidad de tocar poder, de tocar sillón. Y además es que Sánchez en estas sesiones de control al gobierno tiene la desgracia de enfrentarse a oradores que son mucho mejor que él, que son mucho mejor oradores que él. No ya solo, por supuesto, Cayetana Álvarez de Toledo o Inés Arrimadas, que además son mujeres, ¿no?, y que son buenas oradoras en lo que representa un feminismo, yo creo, real, sino que hasta Pablo Iglesias, con todas las discrepancias que podamos tener con él, es mejor orador que Pedro Sánchez, y Pablo Casado también. Por lo tanto, encima está, bueno, es un hombre con unas limitaciones dentro del Congreso que también le pasan factura. Vamos a ver el momento en el que el presidente del gobierno en funciones se dirigía al resto de grupos para acusarles de bloquear la investidura. España, señorías, necesita grandes transformaciones basadas en grandes consensos, y para lograrlo es imprescindible que se inicie la legislatura, que los principales partidos de la oposición abandonen el bloqueo y que se construya un gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril. Bueno, el señor Sánchez sigue su hoja de ruta, el guión que le ha preparado Iván Redondo, tiene que dar la imagen. Esto luego es una competición al margen, ¿no?, entre PSOE y Podemos, no ya la propia negociación, sino el relato, el cómo... Claro, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? El tratar de llegar al votante de la izquierda acusando al otro, ¿no? Es Podemos, no, es el PSOE el que ha frustrado la posibilidad de un acuerdo. Y así todo, la casa sin barrer, y ha sido una legislatura breve, pero tirada a la basura, porque no han aprobado ni una sola ley, no han sacado nada adelante, han seguido con los presupuestos de Montoro. Entonces, ¿para qué ha servido que esté Pedro Sánchez aquí, aparte de para irse de vacaciones en verano, dejar el país paralizado y convocar unas nuevas elecciones con el coste que tiene eso económico? Y bueno, y que la gente ya llega a un nivel de hartazgo de esta clase política que es evidente. Es decir, otra vez lo mismo, otra vez elecciones, otra vez la gente que no es capaz de ponerse de acuerdo, de sacar una mínima reforma adelante. Y bueno, yo creo que estamos escenificando la falta de respeto al ciudadano en lo que es un escándalo de ineptitud. Lo hemos contado al inicio de este espacio informativo, la redacción abierta. Mañana Su Majestad Felipe VI, el rey de España, va a recibir a Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, para preparar la ronda de consultas. Ante la previsible falta de acuerdos, el monarca, el jefe del Estado, quiere acelerar esa ronda de consultas a ver si finalmente Sánchez se presenta o no a la investidura. Lo último que han dicho los socialistas es que Sánchez, como no ha llegado a un acuerdo con Podemos, un acuerdo por escrito, no se va a presentar
el 23 de septiembre en el hemiciclo para tratar de recibir la confianza del resto de fuerzas políticas. Contaba Borja Gutiérrez que hasta el rabo todo es toro, que no tengamos que al final lamentar o celebrar. Cualquiera aquí puede opiniones para todos los gustos. Un gobierno a última hora de Podemos con el Partido Socialista. Yo he dicho que en un 99,9% nos vamos a elecciones el 10 de noviembre. No se sabe. Pero dejo un pequeño resquicio. Claro, porque sabes que hay una teoría que dice, y compartida por varios periodistas, que Pablo Iglesias es capaz de dar el apoyo sabiendo que Pedro Sánchez en realidad no lo quiere, porque Pedro Sánchez quiere unas segundas elecciones, entonces va a decir, sí, pues ahora te apoyo, y entonces formamos gobierno. Sí, pero Roberto, el PSOE ya se ha adelantado a esa posibilidad y lo que ha dicho es, si no hay un acuerdo por escrito, no me presento a la investidura. Por tanto, si Sánchez no se presenta a la investidura, ya no le puede votar. Evita la sorpresa. Evita la sorpresa a última hora. Sí, bueno, lo tiene todo medido. Muy atado, lo tienen todo muy atado. La verdad que sí. Iglesias le mandaba este nuevo recado a Sánchez. Si se acuerdan, hace algunas semanas ustedes eran muy críticos con el movimiento 5 Stelle. Y sin embargo ahora el partido que es su referente en Italia, el Partito Democrático, ha hecho un gobierno de coalición con el movimiento 5 Stelle. Le aseguro que ha habido mucha más dureza y mucha más aspereza entre el Partido Democrático y el movimiento 5 Stelle que entre ustedes y nosotros. Y creo que hay dos lecciones muy interesantes de la política italiana que usted, señor presidente, debería tener en cuenta. Una, es preferible siempre un gobierno de coalición antes que una repetición electoral. Segunda lección italiana, la gente no ve bien cuando alguien trata de adelantar unas elecciones para obtener ventajas electorales. Eso es lo que le ha pasado a Salvini, que al final se ve con que no tiene tantos apoyos como creía y se encuentra con que el Partido Democrático y el Movimiento 5 Stelle han construido un gobierno de coalición. Es decir, para Iglesias mejor coalición que repetición de elecciones. Claro. Que esta es la posibilidad más probable. Porque la otra posibilidad es que en unas segundas elecciones Podemos pierda también escaños y pierda poder. O sea, es decir, ahora tienen 42, creo que son los escaños que tiene Podemos, y pueden tener menos todavía. Y al final Podemos es un partido con muchas escisiones, con corrientes internas las que intentan aplacar, pero los leales realmente a Pablo Iglesias son pocos. Es su círculo más, su entorno más cercano, privado, los que todavía están ahí, y a lo mejor porque no tienen otra alternativa, pero ya se le han ido muchísimos. Errejón se habla de que va a montar su propio partido a nivel nacional. En fin, es una situación complicada para Podemos. Yo creo que si no entra de esta en el gobierno va a ser difícil. Momento ahora para Santiago Abascal, líder de Vox, que subía a la tribuna de oradores a hablar, entre otras cuestiones, del modelo, o mejor dicho, de la forma en la que España tiene que estar dentro de Europa, de la actual Unión Europea. Era uno de los puntos del día, pero el resto de oradores, de los líderes de los grupos parlamentarios, se van por los cerros de Úbeda, y al final de lo que hablaban era de la investidura de Sánchez y de los escándalos del propio presidente del gobierno en funciones. Ojo a lo que dice Abascal, que PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos comparten entusiasmo europeísta, que están en el mismo barco. Bruselas suma, ha denominado así a la coalición. Por eso la discusión hoy aquí no puede esconder el hecho de que lo importante ustedes coinciden. Incluso en el fragor del debate hoy el señor Casado decía que usted defiende las mismas políticas migratorias que defienden ellos. Efectivamente, 24 millones más de euros para Menas ha anunciado la Comunidad de Madrid ayer mismo. Ningún ciudadano será capaz de distinguir entre la Unión Europea de Sánchez, la del señor Casado, la del señor Rivera o la del señor Iglesias. Más burocracia institucional, más intervencionismo económico, ideológico y más ingeniería social. Me parece muy bien que estén ustedes de acuerdo. Lo que no se entiende es por qué no van juntos a las elecciones. En lugar de ese España suma que andan proponiendo a diestro y siniestro y en el que no están de acuerdo ni ustedes mismos, propongan el Bruselas suma y se juntan todos ustedes. Nosotros, esos a los que el señor Sánchez ha dibujado como los enemigos de Europa, queremos el modelo de los fundadores de la Unión Europea, un club donde las naciones quieran estar y no un lugar donde se persigue, una especie de pacto de Varsovia, donde se persigue al que se quiere marchar. Pacto de Varsovia, llega a utilizar ese término Santiago Abascal para referirse a la actual Unión Europea, donde hay un exceso de burocracia, un exceso, así al menos lo entiendo yo, de intervencionismo en muchos países. Y hay algo que nunca he comprendido, Roberto, y espero que usted me ayude a despejar la incógnita.
¿Cómo es posible que un partido liberal o un líder que se considera entusiasta de las ideas liberales no discuta precisamente este exceso de regulación, de burocracia, de leyes, que la Comisión Europea mete demasiado sus narices en la vida política de las naciones miembros de la Unión Europea? ¿Qué pasa aquí y por qué no se abre este debate que en otras naciones, ahora sí lo está abriendo Abascal, pero en otras naciones europeas, Francia, en Alemania, Italia, esto es moneda corriente, se habla de la Unión Europea muchísimo más que en España? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que evidentemente cuanto mayor intervencionismo desde fuera de la Unión Europea, menos soberanía nacional le queda a ese país, porque no puede marcar sus propias reglas en materia de economía, en materias sociales. Cuando el techo de gasto, cuando todas las políticas económicas pasan por Bruselas, pasan por el Parlamento Europeo y no por España, y te están, digamos, dirigiendo o marcando unas directrices, tu poder se limita bastante. También es cierto que Abascal creo que confunde al llamarlos Europa Suma, porque yo creo que la iniciativa España Suma sí que es una buena iniciativa, porque es una manera de aglutinar a todos los partidos que de alguna manera van a defender la Constitución y contra el populismo y el nacionalismo, en el sentido de que hay muchísimas diferencias entre PP, Ciudadanos y Vox, pero si se juntan para sacar algo adelante, tipo la idea de España Suma, yo no creo que España Suma sea una mala idea, realmente. El problema, como idea, como concepto, parece... teniendo en cuenta la ley DON en España, parece que tiene bastante sentido, sobre todo en comunidades donde el nacionalismo es hegemónico. Pero lo que voy a decir a continuación es que luego hay grandes diferencias en los programas de, por ejemplo, Ciudadanos y Vox. Ayer lo veíamos a propósito de la eutanasia. El señor Rivera decía que él estaba con PSOE y con Podemos. PP no va a respaldar, a menos que cambie de opinión, no va a respaldar la ley que ha propuesto el Partido Socialista. Vox ni muchísimo menos lo va a hacer, y como en esta cuestión, en otras muchas, hay puntos bueno, en los que Vox y Ciudadanos no tienen nada que ver. Aún así, y a pesar de todo eso, se ha llegado a acuerdos en Murcia, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Es lo contrario es exponerse a lo de Navarra. ¿Qué ha pasado en Navarra? Ha sido increíble, se ha vendido el Partido Socialista a los bilduetarras, y además Podemos... Esa es la gran tragedia, que el PSOE... a la lista más votada, que fue la de Navarra Suma, que es PP, es decir, UPN, Unión del Pueblo Navarro, y Ciudadanos, ¿cómo no te abstienes para dejarle gobernar? Porque lo contrario, y lo estamos viendo, es Guiero Abay y los señores de Bildu en la mesa del Congreso navarro. Lo decía César Antonio Molina, que fue ministro de Cultura con Zapatero, decía que el socialismo no puede votar conjunto a los que asesinaron a sus militantes. O sea, que es un despropósito, y que bueno, que... como César Antonio Molina, todavía quedan algunos socialistas. Quiero decir que el sanchismo tiene sus críticos también, afortunadamente, porque si no el PSOE estaría perdido por completo. Pero desgraciadamente siempre están fuera los críticos, con la deriva de sus propios partidos. También lo hemos visto con el PP a lo largo de los años, la lucidez que le entran a algunos exministros, ¿no? Cuando ya dejan la política y les escuchas hablar en un desayuno informativo, en una entrevista. Joder, qué bien, pero ¿por qué no le decía usted antes? Porque ¿O por qué no se fue usted? Porque claro, estaba en un cargo... El aparato de partido detrás no podía hablar con toda la libertad con la que cuando dejas la política te permite expresarte. Y por aquí eso... no dimite nadie, aquí no dimite nadie. Vamos a ver ahora a Pablo Casado, líder del Partido Popular, que decía que desgraciadamente nos vamos otra vez a elecciones. Usted viene a exigir todo a cambio de nada, a perdonarnos la vida a cambio de que alarguemos la suya, a que le hagamos presidente por nuestro bien, a convertir a sus adversarios en sus súbditos. Y eso no puede ser, porque ¿sabe qué, señor Sánchez? El hábito no hace al monje. Por muchos asesores que tenga de imagen, por mucha atrezo, por mucho avión, por mucha foto, ya ha quedado claro que usted quiere elecciones y que no da la talla para el puesto que ocupa. Usted ya es el peor presidente de la historia de la democracia. Lo que espero es que sea más breve. Siempre que veo a Albert Rivera en la tribuna de oradores, sabemos que a continuación viene una retahíla de palos al señor Pedro Sánchez. Luego Sánchez le ha acusado, le ha recriminado de ser poco original, que siempre habla de lo mismo, de Torra, de ETA, de Bildu, de quiénes son los socios de Sánchez. Hombre, ¿de qué quiere usted que hable, señor Sánchez? Si es que es la realidad, ¿no? En este sentido, Rivera, cada vez que ataca, pues lo hace bien. Además, Rivera, como catalán, conoce profundamente lo que significa el nacionalismo. Viene de una región muy nacionalista y se han enfrentado ahí Ciudadanos, Nación, Cataluña, por lo tanto sabe de lo que habla y se lo puede echar en cara a Pedro Sánchez con total legitimidad. Bueno, pues le ha dicho a Sánchez que deje de lavar la cara a Torra y a Otegi. Si hay una sentencia condenatoria, que no sé si la va a haber o no, pero si la hubiera,
O sea, lo que veríamos es no solamente que esta gente está dispuesta a gobernar con exdelincuentes como... No se gobierna con los que no condenan el terrorismo, señor Sánchez. No se gobierna en Navarra con los que han intentado destruir este país. Usted ha hecho una cosa muy grave, que es criminalizar a los constitucionalistas de Ciudadanos o del Partido Popular y a sus votantes y limpiarle la imagen a Otegi, a Torra y sus compañeros que quieren destruir este país. El mundo al revés. Los que queremos el bien de este país, con nuestras divergencias legítimas, criminales, criminalizados, fascistas, fachas, todo lo que nos han dicho estos días. Pero Torra y Otegi, demócratas, hombres de paz que se pasean en la diada o que pactan con ustedes los gobiernos. Ese es el plan de Sánchez. La banda de Sánchez es lo que decía la última vez que se subió a esa tribuna. Bueno, no le podemos negar la razón realmente a Rivera. De hecho, en la diada invitan a Otegi como si fuera, digamos, el invitado estrella. Sí. A la persona que traemos hoy de otra comunidad para que nos amenice las fiestas, invitan a Otegi como eso. Otra cosa también hay que tener en cuenta, Podemos ha firmado a favor de los Paeguna también en Alsasua y a la ley esta de que condena la violencia policial, es decir, los mismos que protegen la casa y la familia de Pablo Iglesias en Galapagar, él firma para que los echen de Navarra y para que los hostiguen. Qué poco agradecido es y qué contradicciones, ¿no? Esos señores funcionarios que además están seguramente con poca gana, pero cumpliendo su deber, protegiendo su casa y su mansión, Pablo Iglesias firma para que los sigan hostigando en Navarra y para que se vayan de ahí. Muy buena reflexión, Roberto, me ha gustado mucho. Pues nos vemos pronto, Roberto. Vale, perfecto. Nos vamos a publicidad. A quien vamos a ver enseguida es a Miriam Olivas, que nos trae una retahíla de noticias verdaderamente tremendas para echarse a temblar lo que está sucediendo en España. Enseguida. Últimos minutos de la redacción abierta. Miriam Olivas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Bueno, inquietantes las noticias que nos llegan, auge de la criminalidad en las calles españolas. En todas partes, efectivamente, Javi. Tenemos que hacer una parada principalmente por Getafe, porque ha sido detenido un hombre por intentar raptar a una niña de tan solo 11 años. Sucedió en Getafe, como decimos, en la plaza Juan Vergara, el 4 de septiembre a las 9 de la noche. Este individuo aprovechó un revuelo que se generó en la calle por una pelea callejera y se acercó a esta niña de 11 años que estaba jugando con otras dos. Intentó llevársela a la fuerza, cogiéndola del cuello. Sin embargo, esta niña se resistió, pidió auxilio y fue gracias a eso por lo que no pasó nada más. La Policía Nacional consiguió capturarlo 15 minutos más tarde y lo detuvieron. Este hombre es de procedencia nigeriana, no tiene antecedentes penales y la policía aún desconoce los motivos por los que intentó raptar a esta pequeña. Y tenemos que pasar ahora por Sevilla, porque se ha condenado a otro hombre por agresión sexual a un menor de tan solo 6 años y se le piden 14 años y 3 meses de prisión. La sentencia reza que desde 2013 a 2014 este hombre obligó al menor a desnudarse y realizar actos sexuales, además de ver los actos que realizaba también con sus hermanas. No es la primera vez que este hombre ejercía esa violencia contra esta familia, porque también lo hizo, como decimos, con sus hermanas. En 2016 fue condenado a 27 años por agredir sexualmente a una de ellas, abusar de otra y pegar unas terribles palizas a este pequeño con tal de que no hablara. Se aprovechó de la cercanía que tenía con su familia y de haber vivido durante un tiempo junto a ellos. Además, también en Sevilla, detenidos un portugués, un francés y un argelino. Otro intento de rapto. Sucedió en la Alameda de Hércules. Una joven que estaba con sus amigos fue llamada por estos 3 hombres que iban en un vehículo en dirección contraria y cuando se acercó uno de ellos la empujó hacia adentro y la metió a la fuerza y los 3 junto a la joven se dieron a la fuga. Lo que pasa es que, como decimos, estaba en dirección contraria y empezó a chocarse con los turismos que había por esa calle y la joven intentó y consiguió huir y ellos se dieron a la fuga, pero la Policía Nacional consiguió atraparles momentos más tarde. Ya están en prisión y tenían antecedentes penales por delito como tráfico de drogas y también organización de banda criminal. Y por último, Barcelona, porque sucedió una violación el domingo a las 6 de la mañana en Avenida Meridiana. Una mujer, como decimos, ha sido violada a punta de navaja entre las estaciones de metro de Fabra y Puig. La chica estaba sentada en un banco cuando el agresor se le acercó, le robó el móvil, la amenazó y la agredió sexualmente. Minutos más tarde, esta chica fue trasladada al hospital y los Mossos siguen investigando esta información. Muchísimas gracias, Miriam. De nada, nosotros Javi. Nos marchamos, volvemos mañana a las 6 de la tarde y nos despedimos con imágenes de Nueva York, aniversario hoy de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Hasta mañana.